Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gusto de siempre al señor senador Roberto Conde, ex vicecanciller de la República. Conde, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por la presencia tempranera. ¿Cuánto gasta de teléfono? Veo que ahora surgió todo este lío con los Sí, teléfonos. no, yo gasto poco. En el ministerio gastábamos más. Claro, me imagino. Mucha comunicación internacional, aquí no. Bueno, ¿ha pedido que le controlen, que le monitoreen la línea de cualquier manera? No. Bueno, a propósito de líneas, teléfonos, pinchazos, en fin. Usted hizo algunas consideraciones respecto al discurso del presidente Mujica ante las Naciones Unidas. Dijo que de pronto, y en todo caso hablamos más adelante del asunto, faltó énfasis en lo que era el paradigma de la lucha contra las drogas, pero allí también insinuó el presidente, muy al pasar, el tema del espionaje. ¿Es algo de siempre esto, Conde? Bueno, fue un debate interesante sobre ese tema porque claramente hay una violación de la soberanía de los países. Ahora, también hay un derecho internacional que va muy detrás de la revolución científico-técnica. Los países no tienen previsto cómo van a encarar esta cuestión y se ha planteado, por ejemplo, que Naciones Unidas forme una comisión especial y tal, pero se supone que el sistema internacional tendría que comenzar a actuar de alguna manera, interferir o tener cierta capacidad de control sobre el tráfico. Claro, se puede controlar lo que en esencia es secreto y está dentro de la sombra, precisamente. Y en ese caso, el sistema internacional tendría que hacer lo mismo que hacen los países, es decir, interferir comunicaciones, con lo cual se está en un círculo vicioso que no se sabe cómo salir, pero por ahora lo importante es tomar nota de que aquí ha sido brutalmente violada la soberanía de unos países por otros. Los países que tienen el dominio de la tecnología y preponderancia en la nube, digamos así, son los que están espiando a los países menores. Esto es una realidad, nosotros ya teníamos indicios claros de esto, pero lo cierto es que el sistema internacional aún no sabe cómo resolverlo, pero es muy bueno que se haya planteado, es muy bueno que la presidenta Rousseff lo haya planteado con esa actitud enérgica de reivindicación de la soberanía de los estados, y a partir de este momento, aunque no se sepa exactamente la solución, es un tema que pasa a estar en la mesa de trabajo del sistema internacional. Correcto. ¿Hubiera querido más énfasis del presidente Mujica? Bueno, el presidente se solidarizó con la actitud de Brasil, ¿no? Cuando él dijo, vengo desde el sur y vengo con la carga de la política colonialista en las Malvinas, con la carga del espionaje electrónico, con la carga de los inútiles bloqueos a Cuba, con la carga de tener que defender la Amazonia, etcétera, de un modo muy breve, casi un poco hasta poético. El presidente trazó la agenda del sur, ¿no? Los grandes temas de las regiones del sur, y dejó abierta esa reflexión porque fue un discurso en un tono filosófico reflexivo, no hizo hincapié en muchas propuestas concretas, pero planteó los grandes problemas. Y en ese sentido, el tema del espionaje estuvo incluido. Bueno, allí también se había mencionado, creo que usted mismo había señalado su interés en que el paradigma de la lucha contra las drogas y esta regulación de la marihuana debería merecer ante las Naciones Unidas, que era un público altísimamente calificado, debería merecer de pronto otra profundidad, algunos minutos más. Sí, no aprovechó el presidente el discurso para plantearlo. Lo planteó luego en todas las entrevistas, ¿no? O decir, en su gira o en su presencia en Nueva York, el tema estuvo, pero no lo puso en el centro del discurso, prefirió ir por otra cuerda, por otro camino, pero claramente Uruguay está ya definitivamente puesto en el radar de la política internacional sobre drogas, porque estamos instalando, o estamos a pocos días de instalar, porque el proyecto lo tenemos en la Comisión de Salud del Senado, que yo integro, sí, y tenemos previsto votarlo en el mes de noviembre, de modo que en noviembre Uruguay tendrá nueva legislación sobre uso de cannabis recreativo, y ya estamos definitivamente en el radar porque es una política de drogas totalmente contraria a la vieja idea, al viejo paradigma que hace 50 años se ha instalado en el mundo de que a las drogas se la enfrenta con guerra, y nosotros hemos dicho a la droga se la enfrenta con política pública, en este caso
para la marihuana hemos elegido el campo de la legalidad y hemos dicho nosotros no vamos a ganarle la batalla a la marihuana en la clandestinidad. Primero tenemos que saber la gente que consume, con qué hábitos, de qué manera, qué tipo, cuál es su conducta, su entorno social, su vida profesional, etcétera, etcétera. Captar al consumidor y poner todas las políticas públicas del Estado, inclusive las de salud, para ayudarlo primero a vencer su drogadependencia, en segundo lugar evitar de cualquier forma que caiga en el consumo abusivo, etcétera, etcétera, pero si no es en la legalidad, esta política de salud no puede llevarse a cabo. Esta nueva ley en Uruguay tiene dos grandes patas, como sabemos, ¿no? Por un lado el fundamento de la seguridad y por otro lado el fundamento de la salud. La seguridad consiste en sacar el mercado de la marihuana de las manos del narcotráfico y desvincular, desprender a los consumidores del contacto con el narcotráfico. Y por el lado de salud, bueno, legalizar la vida del consumidor, evitar la estigmatización y ponerlo al alcance de los sistemas de salud y de apoyo. Bien, es una experiencia y mucha gente se manifestó con cierto malestar ante las consideraciones de Soros, de Rockefeller respecto a que eventualmente Uruguay podría llegar a ser como un laboratorio, entonces uno asume que si somos laboratorio hay conejillos de India compatriotas. ¿Lo interpretó de ese modo usted? No, yo no lo interpreto así. Primero porque no es tan cierto eso que han dicho. Ya hay más de 20 o 25 años de algunos intentos de cambiar la forma de tratar el tema de la marihuana en la sociedad, en España, en Holanda, en algunos estados de Estados Unidos, donde ya la ley ha terminado reconociendo algunas vías de regulación legal. Ese camino ya está abierto por otros países. Lo que ocurre que no se había diseñado una ley tan completa, tan integral, una ley total como la uruguaya. Como ley, la uruguaya pasa a ser la más avanzada del mundo, pero no somos los primeros en ensayar este nuevo camino. Por otra parte, nosotros no podemos ser considerados experimentadores ni conejillos de India porque a partir de esta nueva ley nosotros no vamos a instalar el consumo de la marihuana en el Uruguay. El consumo de la marihuana en el Uruguay está instalado y está fuertemente instalado. Por tanto, nosotros no estamos provocando un fenómeno nuevo. No viene el turismo canábico. Lo que estamos haciendo es cambiando la política de tratamiento del problema, pero el problema ya está instalado en la sociedad, de modo que no caigamos ahora en el error de decir, bueno, a causa de que hay una ley que va a regular y legalizar el uso de marihuana, se va a producir el consumo de marihuana en Uruguay. No, es al revés. Hacemos la ley para poder enfrentar un problema que ya existe y existe agudamente. Esos aspectos son los que usted considera que deberían haber estado más presentes en el discurso presidencial ante Naciones Unidas, me imagino. El presidente podría haber, claro. Pero bueno, son minutos, aunque él se pasó de los minutos, él tenía que fijar prioridades. Claro, Conde, allí también se señalaba esa aparente contradicción entre afrontar el desafío de criticar al mundo capitalista en la cuna del capitalismo y a su vez reunirse con personalidades que están vinculadas, como decía el presidente Mujica, ustedes son parte de la realidad, de esta realidad capitalista, ¿no? Rockefeller, Soros. Sí, el capitalismo realmente existente, como se suele decir ahora, sí. Tener una visión filosófica y política crítica del sistema no nos permite evadirnos y vivir fuera de la realidad. Uno vive en la realidad y como siente que la realidad no evoluciona en un sentido de progreso de la civilización humana, la critica y como ser humano y como político trabaja por cambiarla. Ahora se vive en ella y hay que interactuar en ella y hay que interactuar con todo el mundo. ¿No se podía negar a la reunión, por ejemplo, con estas personalidades? Bueno, negarse podría, pero hubiese sido un gesto que nos llevaría ¿a dónde? Nuestros gobiernos han elegido, como gobiernos de izquierda que son, han elegido el posicionamiento filosófico, el posicionamiento ético, el posicionamiento de plataformas políticas que cuestionan el sistema o que cuestionan el corazón del sistema. Ahora, tenemos que actuar en él y resolver la vida de la gente de todos los días dentro del sistema, de modo que lo cortés no quita lo valiente. Nosotros seguimos trabajando por un cambio de sociedad,
pero al mismo tiempo hay que administrar lo que tenemos para que no se desestabilice el país y se entre en un proceso de crisis, ¿no? Senador, decía el presidente Mujica al comenzar su discurso, vengo del sur, ¿no? Un sur complicado para el presidente Mujica, porque de hecho hoy estamos ante una nueva instancia de tensión con la República Argentina. Una primera consideración, si se quiere, técnica. Esto de los comunicados dominicales de la Cancillería Argentina, o específicamente de Timerman, ¿son algo estudiado? ¿Cómo lo interpreta usted? No, creo que el comunicado puede haber salido como consecuencia de que está anunciada la visita del presidente hoy y se ha anunciado un diálogo entre los presidentes hoy, con lo cual el Estado argentino ha querido marcar una posición para transmitirle al Estado uruguayo, bueno, vamos a dialogar, pero tengan en cuenta que nosotros tenemos esta posición. Y el tema es muy complejo, pero también es muy simple. Ahora, ¿cómo incide un comunicado de ese tenor horas antes de una reunión presidencial? Bueno, el Estado argentino le está diciendo al Estado uruguayo, miren que este tema del aumento de la producción de esta planta es para nosotros un tema que hay que acordarlo en el marco del derecho internacional. Es decir, en este caso del derecho bilateral que regula la vida de los dos países, que es el Tratado del Río Uruguay, y el Tratado del Río Uruguay, en este caso, aplicado de un modo muy concreto, aplicado dentro de los parámetros que estableció la sentencia de la Corte de La Haya para resolver este problema. De modo que nosotros tenemos aquí tres referencias. Bueno, los principios generales del derecho internacional, el derecho internacional concreto, que es el Tratado del Río Uruguay, y dentro de ese derecho internacional la aplicación de los parámetros concretos de una sentencia, que es la sentencia de la Corte de La Haya. A eso quería apuntar, Conde. Específicamente, explícitamente, ¿la sentencia de la Corte de La Haya determina el nivel de producción de UPM? No lo determina en absoluto, pero determina que los estados tienen que trabajar conjuntamente para tratar el tema y para resolver cualquier factor que incida en el desarrollo de ese tema. En base a esa sentencia, Argentina sigue sosteniendo que la autorización del aumento de producción tiene que ser acordado y Uruguay sostiene, no sé si el presidente va a presentar formalmente esta tesis o esta posición esta tarde, pero se desprende de su actitud de que Uruguay sostiene que es una decisión unilateral de Uruguay, mientras que para Argentina es una decisión bilateral. Y puede dar este planteo puede dar lugar a una controversia jurídica, naturalmente. Bien, o sea, usted entiende en alguna forma la postura argentina, pero también respalda la postura que asumirá el presidente Mujica. Sí, naturalmente. Nosotros, porque formalmente es lo que usted ha dicho, la sentencia no dice cuál es el volumen de producción de la planta. Y el razonamiento básico es que si 1.100.000 toneladas no contamina, 1.300.000 toneladas tampoco contamina, es decir, que es un cambio en cantidad, no un cambio en calidad, y que ese cambio en cantidad no provocaría ninguna alteración sobre el fundamento central de la sentencia de La Haya, que fue que la planta no compromete ambientalmente el río ni el ecosistema del río. Es decir, si la Corte ya dijo que la planta no contamina, este aumento no tiene por qué cambiar en calidad las cosas como para decir ahora sí contamina. Esta es nuestra posición. Claro, parece que la postura argentina dice, bueno, pero todo el debate y el juicio ante La Haya fue sobre la base de 1.100.000 toneladas, así que cualquier cambio ahora va por fuera de esa sentencia. Bueno, sí, pueden construirse posiciones jurídicas y hasta podría constituirse un informe técnico científico tratando de fundamentar que el aumento en cantidad exige un nuevo acuerdo. Por tanto, es un terreno en el cual el litigio es admisible y Uruguay se va a mover dentro de los parámetros que se han movido hasta ahora, que resumiéndolo malamente, pero en 30 segundos, es esto que acabo de decir. Si nosotros hemos demostrado que 1.100.000 no contamina, 1.300.000 tampoco. Pero admito que la situación desde el punto de vista técnico y jurídica sí, le permite a la Argentina plantear un litigio. Llama la atención de cualquier manera que el presidente haya dicho, bien, podemos llegar a aumentar la producción de UPM a cambio de mayores cuidados ambientales. Bueno, porque allí tengo entendido, yo ahora ya hace 4 meses que estoy fuera de estas negociaciones, estuve en ellas casi 3 años, pero sí se ha buscado
solucionar algunos de los aspectos que están en discusión, que ya es tan público de la temperatura del agua vertida al río, etcétera, pidiéndole a la empresa mayores inversiones para bajar la temperatura de esa agua antes de que llegue al volcado. ¿Y eso no le está dando un elemento adicional a la postura argentina, digamos? Y aparentemente, por lo que entiendo de las palabras del presidente y por lo que supe hasta que estuve en las negociaciones, la empresa nunca se mostró dispuesta a hacer esas inversiones, de modo que ahora el presidente incluso se las ha reclamado públicamente, ¿no? Te doy, pero si vos me das. Y le ha reprochado a la empresa falta de colaboración. Recuerdo que el presidente utilizó esta imagen escolar de que la empresa puede y debe rendir más, ¿no? Claro. Y creo que sí que el presidente se está refiriendo a esto. La empresa podría facilitar las cosas haciendo algunas inversiones. Esperemos que de las conversaciones de hoy se pueda encauzar un procedimiento, una vía de trabajo. Bien, ojalá, aunque parece poco probable que en apenas algunos minutos de contacto esta controversia que usted dice quede resuelta, ¿no? Sí, pero bueno, a veces en estos encuentros se decide, bueno, decidimos instalar tal ámbito de trabajo, un contacto, una comisión, un comité, vamos a actuar sobre este tema concreto, vamos a atacarlo así, y luego los presidentes dan las órdenes y se comienza a trabajar. Yo espero que de esta tarde no salgamos con un conflicto planteado, sino que los presidentes den algunas instrucciones para abrir posibilidades de trabajo. Bien, pero redondeando, desde su punto de vista, Uruguay tiene la soberanía suficiente como para permitirle a la empresa que aumente la producción. Desde nuestro punto de vista tenemos la soberanía y tenemos la confianza y la seguridad basada en los trabajos de Dinama de que ese aumento de la producción no generaría riesgo ambiental. Esta es nuestra convicción. Ahora, Argentina, amparada en el derecho internacional y en la sentencia de la Corte, entiende que tiene derecho a litigar y bueno, si tiene derecho a litigar nosotros tendremos que comparecer, pero eso es independiente de la posición que nosotros hemos tomado y que se basa también en la sentencia. La sentencia dice que la empresa no contamina, por tanto este cambio o este aumento en la producción tampoco contamina. Bueno, le quiero agradecer estos minutos, Roberto Conde. Habrá tiempo para hablar de política. Por ejemplo, usted ha dicho que no puede progresar un gobierno de izquierdas con tanta gente todavía apenas por encima de la línea de pobreza. Hemos planteado ese debate. Claro. El tema del salario mínimo nacional es uno de los grandes debates pendientes. También ha dicho que hay grandes carencias en la gestión de la educación, ¿no? Ha sido muy crítico. Sin duda, eso también. Sin duda, soy crítico. Mi primer trabajo a los 19 años fue pedel de un liceo. Todavía tiene aquel recuerdo. Tengo aquel recuerdo. Bueno, y esto de la Intendencia de Montevideo, ¿no? No cometer errores pasados. Bueno, ahí ya me cuesta más meterme, pues yo como canario trato de conservar mucho la distancia y no meterme en los temas municipales de Montevideo, le doy la prioridad a los compañeros, pero nos está haciendo falta plantear con más claridad una estrategia y que la población tenga una certeza exactamente a dónde estamos yendo, ¿no? Y a dónde queremos llegar. ¿Varios candidatos a la Sí, intendencia? sí, yo creo que a esta altura ya lo ha dicho, el propio Tabaré ha dicho en los reportajes que le hicieron la semana pasada que sí, de modo que la época de los candidatos únicos en el Frente Amplio se terminó. A la Intendencia, no a la Presidencia, estamos todos obligados y menos mal. Muchas gracias, Roberto, que pase muy bien. Gracias por la invitación. El senador Roberto Conde estuvo con nosotros, pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.